Hoy queremos compartir con ustedes sobre un viaje misionero que mi esposo estuvo haciendo a Panamá. Así es que, Carlos, cuéntanos de este viaje misionero. Sí, bueno, primero antes de contar acerca de todo esto, pues primeramente gracias a todos que se conectan. Siempre para nosotros es una oportunidad de compartir de la vida en general. Hablamos de matrimonio, hemos hablado de finanzas, hemos hablado de la visión de la congregación, pero hoy vamos a hablar de un tema que casi nunca hablamos pues como pareja, y es sobre la comunidad de migrantes. Y sobre todo me voy a enfocar en un viaje que apenas hicimos hace poco tiempo. Pero por favor, si a usted le gusta todo lo que hacemos, por favor suscríbase a todas nuestras redes sociales y Así por favor es. compártalo para que mucha gente pueda escuchar esta información. Ahora sí, Amparo, vamos a empezar y Ok, vamos a dar un poco de contexto a la historia. exacto. ¿Qué fue lo que te llevó a este viaje misionero? Bueno, antes de que responda esa pregunta, déjenme les cuento algo. Déjenme introduzco una parte de mi vida que muchas veces no he hablado en esta serie de podcasts que hacemos. Y yo soy pastor de una iglesia, como muchos probablemente ustedes saben. Yo y mi esposa hemos estado pastoreando ya por casi 38 años. Dentro de poco vamos a celebrar eso, 38 años. 38. Y es una bendición, 38 años de pastores y 38 años de casados al mismo tiempo, literalmente. O sea, me casé contigo y nos casamos con Con la la iglesia. iglesia, En con el cierta ministerio. forma, ¿no? Pero hay una parte importante. Yo originalmente soy de México. Yo soy migrante en este país. Yo llegué en este país hace como 40 años más o menos. Y pues llegué como migrante al norte de California trabajando en los fields, en los campos. Le decimos fields porque field, ¿no? Así The es, fields. exacto. Pero los latinos decían ya fuiste a trabajar al field, a piscar en los fields. Y simplemente lo que estábamos diciendo que estábamos cosechando, ¿verdad? Exacto, En en los los campos, campos. en las huertas de cultivo. Pero bueno, yo llegué ahí trabajando porque era el único trabajo que había disponible en ese momento. Yo llegué más o menos como en octubre, a fines de octubre, y el único trabajo que había disponible casi era de podar. El Ujú. primer trabajo fue podar árboles, y eso lo hice como por unos casi 2 años, año y medio más o menos, trabajando en el campo, todo tipo de cosas. Y esa fue mi experiencia como migrante aquí en este país. Pero mi papá fue migrante toda su vida. Tiempos vivía en México y tiempos se venía para acá a Estados Unidos. Fue parte del programa de Braceros. Mi abuelo, don Carlos Rincón, él emigró en el programa de Braceros, y antes de eso, en los 50, había venido a este país. Literalmente él trabajó casi 40 años en la misma huerta allá en Arizona, y casi ahí murió. La Ujú. única razón que se regresó a México fue porque se enfermó de cáncer, y literalmente fue a morir. Fue a morir de cáncer en México. Incluso, de acuerdo a las narrativas de mi papá, mi gran abuelo, o Ujú. mi Bisabuelo. bisabuelo, se llamaba don Juan Rincón. Incluso él vino a los Estados Wow, Unidos como emigrante durante la Revolución Mexicana. Yo vengo de una wow. historia grande de muchos emigrantes. El primer emigrante que yo tengo de historia fue don Genaro Rincón. Él vino de España, de una parte que se llama La Rioja, a buscar el sueño mexicano en Zacatecas. Wow. Eso es un poco de mi historia, Ujú. de mi trasfondo, de dónde soy, por qué siempre he estado conectado con esto. Bueno, esa es un poco de historia para que me conozcan un poco el por qué tengo esta pasión y este Ujú. deseo siempre de trabajar. Pero también hay una parte Ujú. bíblica, una parte teológica, que la Biblia, ¿por qué tú me preguntaste por qué lo hice? Exacto. Porque la Biblia dice en Mateo 25 que cuando al final del tiempo demos cuentas a Dios de nuestra vida, Él no nos va a preguntar no me va a preguntar a mí ni a ningún creyente cuántos títulos tuve, de qué tamaño fue mi iglesia, o qué tan popular fui, etcétera. Lo que me va a preguntar es, ok, ¿le diste de comer a los pobres? ¿Visitaste a los que están en la cárcel? ¿Visitaste a los que están enfermos? ¿Y cómo trataste a los emigrantes? Y la Exacto. gente, muchos le van a decir, Señor, ¿pero dónde? ¿Cómo? ¿Dónde te ¿Dónde te vimos? vimos? ¿Dónde te Ujú. conocimos? ¿Dónde te ayudamos? Y Jesús le dice, bueno, cuando no o sí se lo hiciste a uno de estos pequeños, al pobre, al inmigrante, Al al que está enfermo, en la necesitado, etcétera, cárcel. etcétera, me Ujú. lo hiciste a mí. Mm. Para mí es un mandato bíblico, es una manera de vivir de una manera real, lo que Ujú. yo creo que soy un seguidor de Cristo. Sería imposible decir que soy un seguidor de Cristo y no hacer lo Hacer. que Él me está Exacto. pidiendo. Para mí es parte de mi identidad como seguidor de Cristo. Y esa es la razón principal. Claro. Pero también hay otra. Ujú. En términos sociales, yo vi algunos videos de lo que Ujú. le llaman el paso del Darien. Y yo al principio vi youtubers y yo dije, le exageran,
porque quieren agarrar, pues, Promoción. más, que la gente los vea mucho, ¿no? Que Ujú. tengan millones de vistas. Mm. Y yo pensé, exageran, etcétera. Pero seguí investigando y luego me metí a varios sitios que hablan sobre esto y me di cuenta que era real. Ujú. Y yo soy parte de una asociación de ministros a nivel nacional y ellos me invitaron en el mes de agosto, me parece, me invitaron y me dijeron que si me gustaría participar de un encuentro allá en Panamá con otros cristianos de Latinoamérica. Y el enfoque principal era traer luz a esta tragedia que está pasando en Panamá, que muchas Exacto. personas no están conscientes. Ujú. Por ejemplo, yo ayer estuve con un grupo de pastores e incluso muchos de ellos no eran pastores, eran rabís judíos y algunos pastores también, era una mezcla de grupo que me invitaron a testificar y yo les conté y les pregunté que cuántos habían escuchado, solo una persona sabía Sobre sobre este asunto. ajá. Un pastor americano me dice, sí, he estado viendo los videos, he estado interesado y de Ujú. veras que lo que tú me estás diciendo está siendo más real lo que yo vi en los videos. Ujú. Bueno, eso era traer luz a una de las tragedias más increíbles de nuestro tiempo. Exacto. O sea, si queremos ver dónde hay sufrimiento en el Ujú. mundo en este momento, tendríamos que ir precisamente a Panamá. Y por eso fui, traer luz y dar luz a todos los lugares y formas que yo pueda de el sufrimiento de los migrantes que pasan a través del paso del Darien, que también se le conoce como el paso de la muerte. Ese es Exacto. otro nombre de ese En lugar. otras palabras, es una selva por la cual las personas que vienen saliendo de sus países para llegar a Estados Unidos tienen que cruzar el paso de esta selva, pues, El paso del Darien. del Darién. Para que tengan una idea de qué se trata, básicamente es jungla, selva. Ujú. No hay un camino, no hay una senda, no hay nada. La gente se abre camino con Ujú. machetes, con lo que puede, con las manos arrancan y Ujú. van avanzando. Y es un área, es en la frontera de Colombia. Ujú. O sea, el paso del Darien empieza en Colombia, en ese estrecho bien angosto de Centroamérica, Ujú. donde está Panamá y Colombia conectados. Y desde Colombia A hasta Panamá. donde son recibidos diríamos, donde ellos llegan, es un lugar que se llama Darien, pues, y por eso se Ujú. llaman el Paso del Darien. Es un pueblito pequeño y es una estación que el gobierno ha creado, un campamento, Ujú. donde ellos llegan después de esa travesía, que son como 90 millas, como de aquí a San Diego, más o menos, para los que conocen California. No es cercas, No, no, es no es un cierto. estrecho bastante, algunos les toman 4 o 5 días y otros, por supuesto, si se quebran los pies o otras cosas pasan, por supuesto, Ujú. duran mucho más. Exacto, exacto. So, ese es un poquito de dónde está localizado. Exacto, y es cierto lo que tú acabas de decir, es terrible lo que las personas experimentan ahí, pero bueno, yo voy a dejar que tú nos compartas porque Ujú. tú estuviste ahí presente. ¿Por qué razón las personas salen de sus países y están dispuestas a pasar este camino tan peligroso? Bueno, ¿por qué están dispuestas? Bueno, yo no puedo hablar por todo el mundo porque no conozco el corazón o no hablé con todo el mundo. Ujú. Nomás para que tengan un poco de contexto, esto es en medio de la selva, o sea, ese campamento, vamos primero manejando en la carretera y está muy bonito, es una selva, árboles, verde, todo muy Muy hermoso. tropical. Es un Ujú. trópico, básicamente, y de pronto, ¡pum!, en un camino de tierra largo aparece un campamento muy horrible. Al Ujú. principio se ve muy feo, después Ujú. ya empiezas a ver otros edificios más formales de la UNICEF, de la Cruz Roja y otras agencias Organizaciones. no gubernamentales o Ujú. NGOs, como le llaman en inglés. Y también empiezas a ver a unos tiendas de campaña o esas tents Ujú. que se usa para acampar, Ujú. regadas por todas partes. ¿Donde las personas se están Y quedando? sí, donde ellos duermen, Oh. básicamente. Aquí es donde la mayoría de la gente que está enferma o que necesita quedarse más tiempo, aquí es donde precisamente vienen estas pequeñas habitaciones, improvisadas totalmente. Y otros lugares en muy terribles condiciones, donde ahora llegan como unas 1,000 personas diarias en promedio.
Wow. Y salen un promedio de ahí como de 1,000 personas hacia Costa Rica. Eso es un mover de gente, un mar de gente. Todos los días. Nuevamente me dirijo hacia el refugio. Y atención, aquí es donde la gente llega y empiezan a ser procesados. Estas casas que están acá de este lado son casas donde la gente que se queda más tiempo. Es un lugar muy provisional y yo me he metido a caminar ahí en medio en muy malas condiciones, en mi opinión. Pero bueno, aquí están haciendo las autoridades lo que pueden. Y la línea que ustedes ven allá son la gente que parte, que está siendo procesada. Y están en esa línea porque ahí están las autoridades. Les han detenido sus documentos para procesarlos. Y están esperando que literalmente pues, puedan ser procesados y puedan continuar con su camino hacia allá, hacia Estados Unidos. La mayoría de ellos, ese es su destino final. Algunos se han separado. Un hombre me decía, mi esposa y mis hijos ya van adelante. Yo me quise quedar, no los quise detener porque a mí me detuvieron. Pero ellos siguen adelante. Y como ustedes pueden ver, es un mar de gente que están aquí con muchas necesidades. Literalmente las naciones de la tierra están aquí en este lugar. Todos los días es un mover. Ahora, ¿por qué va la gente Exacto. ahí? Yo voy a compartir de las personas que hablé. Yo hablé con personas de Nepal, yo hablé con personas de Ecuador, hablé con personas de Perú, hablé con personas de Venezuela, de Cuba y de Colombia. Perfecto. Esos fueron, vi otros y ayudé a mucha gente. Ayudé a gente había unas jovencitas como de unos 18, 19 años de Turquía. Wow. Solas, estaban ahí, yo no sé cuál fue su experiencia ni qué, pero estuvimos ayudándoles porque llevamos algunas provisiones como zapatos y por eso es que tuve un poco de interacción con ellas. Había gente por supuesto, de África, de todas las religiones, había gente de Asia, de muchas partes de Asia, de la India, bueno, un mundo de gente, pero con los que yo hablé, esta fue la razón que se repetía constantemente, la desesperación por la situación desesperante de no tener esperanza en el lugar que viven. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en Cuba, me decían, bueno, sabían que yo era pastor, me decían, pastor, tenemos semanas que no hay ni electricidad, no hay un futuro, o sea, o me quedo en Cuba y sufro con toda mi gente, con toda mi familia, o me arriesgo. Y este es el único lugar que nos recibe. Ellos, la mayoría viaja a Colombia o a Brasil, que les permite llegar de todas partes del mundo. Llegan a Brasil, de Haití, de todas partes. Dice, esta era la opción. Una señora con dos muchachitas como de 14 y 16 años venía huyendo porque a la hija la andaban buscando los narcos de su barrio, de su pueblo, para matarla. Wow. Y dice, o me salía y o me quedaba y me la secuestraban, la abusaban y la mataban, o escapábamos. Esa fue la historia. De Venezuela, dice, pues no hay nada por qué quedarnos en Venezuela. Así era el lenguaje de Ecuador. Dice, mucha gente no piensa en Ecuador, piensa que todo está bien. Pero estamos sufriendo, en el gobierno actual que tenemos, ha dejado que el país sea secuestrado por los narcos. Y es algo que yo no sabía mucho, pero fue algo que escuché. La gente no se sale porque va a la aventura o va a una excursión. No, la gente tiene razones fuertes, como yo haría lo mismo que esa señora. Si yo sé que van a matar a mis hijos y sé que la razón que la querían matar, por ejemplo, a esta muchachita, me tocó orar con ella, una muchachita jovencita, 15, 16 años, y se veía como que ni sabía lo que estaba pasando en ese momento, asustada, y más por un trauma terrible que les había pasado en el cruce. Allá dentro de la selva fueron secuestradas, abusadas, y bueno, un montón de cosas terribles. Pero el punto es de que ella era novia de un muchacho que, para hacer la historia corta, tenía un negocio que había comprado unas motos y él usaba una para transportar y distribuir cosas. Era su negocio, un muchacho inteligente, emprendedor. Pero uno de sus empleados, sin que él se diera cuenta, lo que me dijo la señora,
él empezó a usar la moto también para pasar droga en el barrio. Y los contrarios los narcos contrarios, porque se pelean los territorios, se dieron cuenta y fueron a confrontarlo y mataron a ese empleado y mataron al novio de la muchacha. Dice, era buen muchacho, yo lo quería mucho, me decía la señora, novio de su hija. Le dieron 35 balazos, Wow. o sea, lo acribillaron. Y después se fueron en contra de nosotros y andábamos huyendo. Yo y mi esposo tomamos la decisión. Y lo terrible de esta situación es que la señora ya estaba ahí con la esperanza de emigrar, ellos dicen, al norte. Pero su esposo llegó ahí a Panamá y él fue detenido y le habían dicho ya lo deportamos. Estaba sola, sin dinero, sin recursos y sin saber cómo seguir. Y con sus hijos. Y con sus hijos, pero estaba en la línea porque había logrado ahorrar lo suficiente porque el gobierno de Panamá les cobra $60 para llevarlos en autobús desde ahí, desde el Paso del Darien hasta la frontera con Costa Rica. Y ahí los sueltan y ya ya entran al territorio de Costa Rica. Un montón de historias como esas se repitieron. Wow. Pero no sé si respondí tu pregunta. No, sí. De veras. ¿Por qué salen, verdad? Exacto. Yeah. No es por gusto, ¿verdad? A veces está uno aquí en este país y uno dice, pero ¿por qué esas personas, familias enteras, salen y sufren al cruzar esta selva tan peligrosa? Pues hay una razón por qué, ¿no? No salen por gusto, pero salen porque vienen huyendo, porque tienen necesidad, porque no tienen que comer o los están persiguiendo y por eso se atreven. Dice, bueno, de morir aquí en mi país, pues mejor me arriesgo a ver qué pasa, ¿verdad? Y también la cosa es de que yo noté una cosa consistente, Amparo. La mayoría de la gente no está consciente de lo que les espera ahí en ese paso. Eso. Porque incluso antes de cruzar la frontera, hay grupos de iglesias. De hecho, de nuestra iglesia llevamos una ofrenda y yo le di a 2 pastores dinero para apoyar lo que ellos están haciendo. Uno está... es Colombia, pero uno está conectado al Océano Pacífico, un pueblo, y el otro está en el otro extremo del Océano Atlántico. Están en los 2 extremos. El del Pacífico, él recibe por un mes, los tiene ahí para ayudarlos, 35 a 50 familias, algo así. Todos los días. Todo el tiempo los tiene ahí viviendo en su iglesia. Wow. Y sale ese grupo y mete otros 30 a 45, 50, algo así, viviendo ahí. Mientras que están pasando. Antes de pasar. O antes de pasar. O sea, él está cerca de la frontera. Llegan, descansan, se preparan. Vienen de Ecuador, vienen de Bolivia, vienen de muchos otros lugares, vienen de Haití. Para continuar ese viaje. Muchos inmigrantes estaban en Chile y allá por X razón las cosas no funcionaron, se quedaron sin nada y ahora su esperanza es emigrar. Sobre todo muchos haitianos, es su historia. Exacto. El otro está en el Atlántico, que está un poquito, él sí está en la mera frontera, o sea, él está en la frontera como si dijéramos Tijuana y San Diego, así. San Diego sería Panamá y Tijuana es el pueblo. Y es un nombre un poco difícil, no me recuerdo ni Quecle o algo así, ni Cocle, pero ellos alimentan cada semana un promedio como de... Tienen dos reuniones, una solo para niños y otra para adultos, familias completas. Son como unos 400 a 500 personas cada semana están alimentando. Y dicen los 2, ellos me dijeron, nosotros los prevenimos porque ellos en otra ocasión ya habían venido acá donde cruzan. Okay. De hecho, ellos traían una miembro de su congregación que se viste de payaso y traía un pequeño puppet. Y le llama Lupita su puppet. Bueno, cuando llegamos al campamento, ella se fue al área de los niños porque acá venía a traerles un poco pues, de alegría y utilizar este método para compartirles el amor de Dios, etcétera, etcétera. Pero el punto es que cuando llegó, muchos niños corrieron a abrazarla porque hace un mes habían estado en su iglesia viviendo. Wow. Y recibiendo comida. La recordaron y fueron y la abrazaron. Y yo tengo ahí unas fotos de eso y es una escena muy conmovedora porque están súper contentos de verla. Estas 2 iglesias están ahí proveyéndoles la comida para que continúen pues este viaje que están haciendo estas personas. ¿Y cuáles son las experiencias que estas personas experimentan en medio de esta selva? No quiero hablar de eso. No quiero hablar todo porque...
Es terrible, yo sé. Yo he visto tanto video, tanto, he escuchado tanto, pero... Y tú me has compartido algunas y yo sé, no es nada fácil. Bueno. Como lo que tú acabas de decir de esta familia que salió, que su hija la querían matar. Como salían huyendo porque la querían matar allá de su país. Pero en medio de esta selva también abusaron de ella. Sufrieron muchas clases de abusos. Hay gente dentro de esta selva que están ahí para también hacerlos sufrir, ¿no? Que abusan de ellos, sí. ¿Quiénes son? Son gente envueltos con narcos. Narcos, traficantes, gente que... Mucha gente ve a los emigrantes como una mina de oro mientras van pasando. Terrible. Lo han convertido en su manera de vivir. Desde los que, hacen una ayuda, como muchos indígenas del área y de Panamá. Antes se dedicaban a la pesca, a colectar cosas, y ahora ya no, usan sus pequeñas embarcaciones, así como unas lanchas bien angostitas, para transportar gente y les cobran. Suben 10, 15, 20 y les cobran de 50, 100, $200 por persona. Ellos ganan en un día lo que ganaban en un año. Ahora se aprovechan de eso. Sacan ventaja. Sí. Ellos simplemente los transportan. Hasta donde yo sé. No les hacen daño ni nada de eso. Son embarcaciones que no son hechas para eso y se han volteado, y me platicaron que una semana antes un grupo grande salió, la barca se volteó y todos se ahogaron. No es un transporte seguro, pero también hay mucha gente que se dedica, que los ve como vulnerables y específicamente van a robar, asaltar y hacer daño a los emigrantes durante toda la trayectoria. Exacto. Y de esos hay muchos que no tienen misericordia. Hay historias que no quiero contar porque son muy personales, son cosas muy terribles, pero estamos hablando de violación sexual, estamos hablando de violencia, de muerte. Pero te voy a contar una de un peruano, este muchacho peruano, como unos 35 años. Él acababa de cruzar esa mañana y me dijo: pastor, yo había escuchado, pero la verdad no creí. Pero si hubiera sabido, nunca hubiera cruzado. Wow. Nunca. Y estaba junto con una muchacha de Venezuela y otros 2 muchachos de Perú. Ahí estaba el grupo. Yo me acerqué y les dije cómo les puedo ayudar, si quieren hablar de su experiencia, o yo estoy aquí, yo represento a Jesús, yo soy discípulo de Cristo y mi intención es ayudarlos, escucharlos y ver cómo puedo ayudar en lo que estamos. Hemos traído algunas cosas, si a ustedes les gustaría. Ya hablé todo lo que estábamos haciendo. Pero cuando ya me callé y él empezó a hablar, parece que le prendió un switch y me empezó a contar historias de terror. Por ejemplo, me dice, como en la mitad de la selva, estábamos cruzando un río y es cierto, porque nuestra intención era entrar un poquito a la selva y orar y acompañar a los migrantes mientras ya salían, cosas así, y no pudimos nosotros, que íbamos de aquí de Estados Unidos. De aquí de Estados Unidos éramos como 10 pastores que fuimos a eso, a ayudar, apoyar y traer luz a esta tragedia. Y no pudimos, de hecho no querían ni que nos acercáramos a la orilla porque decían que era muy peligroso. Y sí, lo que era un pequeño río en la selva, ahora era un río como 10, como el tamaño del campo de un fútbol, así de ancho, así bien grandísimo. Dice, antes detrás de aquellos árboles, apuntando a una distancia bien grande, me decían los soldados, ahí estaba la orilla del río. No se acerquen. De hecho, no nos querían dejar ni filmar, pero bueno, al último nos dejaron. Ok, estoy aquí en lo que es el paso del Darien. Aquí es donde llegan los emigrantes, en esta parte. Y en esa parte es donde en esta mañana llegaron casi 400 personas. Lo que ellos me dicen que es un número muy bajo, que normalmente son 2 o 3 veces más lo que todos los días están llegando. Pero una de las razones quizás es porque si ustedes se fijan, el agua llega hasta aquí. Normalmente el río está del otro lado de aquellos árboles. Pero ha crecido tanto el río que ahora está la orilla de este lado. Y eso lo que ha hecho es que se ha vuelto muy peligroso. Y yo he estado hablando con varios de los emigrantes que estuvimos ayudando. Estuvimos allá en el centro de recibimiento donde los están atendiendo, y hacia allá me dirijo precisamente en este momento. Y es increíble las historias, lo que la gente está viviendo y está pasando. Y lo voy a dejar así grabando como voy caminando.
no nos detuvieron de firmar, lo menos ahí en la orilla, pero Ujú. no se fueron hasta que nosotros nos fuimos. Pues no querían Querían que asegurarse que no aseguraron, les exacto. pasara nada. Bueno, la cosa es que habían quedado muchas tormentas y Ujú, pues es un lugar tropical, allá las tormentas son tormentas de a de veras, ujú. inundan inmediatamente todo y en medio de la selva puede llover aquí, los inmigrantes van acá y ni cuántas se dan y de pronto les viene una pared de agua en Wow. contra. Dice, íbamos cruzando el río cuando de pronto el río creció Wow. y se empezó a llevarse primero pues a la gente, a los ancianos que eran más débiles, Los mujeres, niños. Y dice, yo traté de agarrarlos más que pude y los sacábamos a la orilla porque Wow. iban dando vueltas en el río junto con toda clase de troncos, árboles. Y es una cosa God. de terror, ¿no? Pero él dice, logré sacar muchos, pero me agoté tanto de estar sacando a tanto que llegó un momento que sentí que si yo me seguía metiendo, a mí me iba a llevar el agua porque estaba La bien fuerte. corriente de agua. So, en ese momento yo me fui a la orilla y solo me quedé observando, ya no pude hacer nada, estaba agotado, pero yo podía ver los cuerpos de las personas dando vueltas, sobre todo muchos niños, que el Wow, río se qué los estaba, y nomás se veía que terrible. iban dando vueltas ahí en el río. Y dice, dice, yo nunca sentí tanto dolor y tanta tristeza de ver la muerte en Y mucha no poder gente. hacer nada. No poder hacer nada. Él tuvo que escoger o lo salvo o yo me O me salvo. salvo. So, ya después de que cruzaron más adelante, él dice, no los encontramos. Se veía así montones apilados en una orilla Muertos, sin vida. de gente, cadáveres. Wow. Ya, cadáveres. Y alguna vez Qué tenemos que doloroso. pasar a un lado y Ujú, venían familias con niños ujú. que estaban cruzando casi arriba de los cadáveres porque era muy angosto el estrecho. Y Wow. si algunos de ellos con todo su cuerpo quebrado, huesos y todo salía, o sea, Wow. Destrozados destrozados por la corriente del río. Dice, muchos niños estaban llore y llore cuando estaban viendo eso, se mientras asustaron. estaban caminando, dice, llore y llore, gritando asustados. Wow. O sea, es algo, es, Qué experiencia tan dice, y luego dolorosa. más adelante era común encontrarse cadáveres que ya estaban totalmente Desechos. deshechos o devorados por los animales de ahí de la selva. Wow. Mujeres, hombres, solo sabíamos que eran hombres o mujeres por la ropa que sobraba. Y dice, Terribles experiencias y lo más terrible es que no muchas de las mujeres, pero dice, casi a todas las mujeres, los diferentes grupos que hay ahí. que hay en la selva, que los explotan y les sacan dinero. A muchos de ellos llegan y les quitan todo. Llegan literalmente con las manos vacías después de cruzar. Muchos de ellos ya no cargan dinero por lo mismo, porque saben a Que se los lo van que va a a quitar. pasar. Ya, pero sobre todo yo pienso que yo sé que los niños sufren por la edad, por su vulnerabilidad, Y de por su ver todas esas inocencia, por tragedias. ver, Ujú. es como una mamá que me dijo, tenía un niño de 6 meses, una señora, me parece que era de Venezuela o de Ecuador, no recuerdo exactamente. Y yo le ayudé después, yo y otro pastor, Carlos, pues estaba Ujú, conmigo el ahí. pastor Carlos. Carlos y otro, un abogado de migración cubano del sur de Texas de la Iglesia Bautista que estaba con nosotros. Le ayudamos un poco, pero su historia, bueno, cuando la vimos, le preguntamos, ¿y cómo sigue tu niño? Porque su niño se veía hasta negro de temperatura. Wow. Pues no sé, quizás alguna cosa que no estaba bien, comió o bebió allá en la selva y salió hirviendo de temperatura. Y como no había mucha medicina, le estaban tratando de bajar simplemente le ponían unos trapos fríos en la cabeza, era todo. Ujú. Tenía mucha temperatura. Y lo traía amarrado de esas cosas que se ponen aquí enfrente las mujeres para amarrar a sus hijos. Aquí lo Sí. traía, una Ujú. cosa. Y dice, le dije, ¿y cómo está tu niño? No, pues ya, ojalá que pronto se le baje, solo tiene fiebre. Y era todo lo que nos dijo. Dice, ay, pero miren, de veras, esto no es nada, lo que vivimos allá en la selva, fue terrible. Su experiencia fue de que igual iban cruzando el río, de pronto creció. Y dice, yo no me pude resistir, la corriente me llevó y yo traía a mi niño. Y mi esposo traía a todos 2 niños, uno de 5 o 6 años, traía a 2 niños más. Y dice, solo me veía dando vueltas en el río con su niño aquí. Sí, Y sí. yo dije, bueno, ya me voy a morir. Ajá. Dice, aquí me voy a morir yo y mi hijo. Ya se había resignado porque la corriente era tan fuerte que sentía que no podía hacer nada. Dice, no sé quién, alguien me alcanzó a agarrar de una parte de su cuerpo, no sé exactamente, no recuerdo exactamente, creo que de un pie, y la jalaron y la salvaron.
y la revivieron después, a Gloria. ella y a su niño, y ahí estaba con nosotros. O sea, ver eso y luego después ya que por fin cruzaron ese río, más adelante son asaltados, robados, abusados y un montón de cosas. Bueno, no quiero contar todos los detalles porque son muy terribles, pero terrible. esa historia se repitió con Y se toda, repite todos los y se días. sigue repitiendo, un promedio de 1,000 personas. Diarios. Ese día nomás llegaron 300 y algo Por porque la corriente. hay otro pueblo como a un día de camino, creo, Ujú. y ahí estaban atorados como 600 personas. Esperando que la corriente. Esperando, no se calmara. quisieron arriesgar Ujú. porque había crecido demasiado el río. Ahí estaban, pero detrás de ellos, allá en Colombia, de acuerdo al pastor colombiano, los números están creciendo. Ahora, la mayoría de ellos no saben o sea, sí saben la política de Estados Unidos. De hecho, me preguntaban qué iba a pasar ahora con la nueva administración. Pero lo que yo quiero decir es que la mayoría era de que yo les preguntaba, ok, cuando llegas a la frontera, ¿qué vas a hacer? Ujú. No, pues no sé, decirles que me ayuden, que tengo mucha necesidad. Y pues yo trataba de ayudarle. No, eso no sirve, eso no funciona. Ujú. El proceso legal es que tú bajes una aplicación en tu teléfono. Yo les ayudé, Ujú. trataba de enseñarles a los de Nepal. Pasé mucho tiempo porque no me entendían, porque no hablaban ni español, ni inglés, ni francés, que eran los idiomas. Había traductores de eso entre el grupo que llevábamos. Ellos hablaban solamente su idioma, que nunca supe cuál era, pero uno o dos hablaban poquito inglés. O con ellos me comuniqué y les traté de decir, no, miren, bajen esta aplicación, esta es la forma legal. Cualquier otra forma van a ser deportados inmediatamente, pero la forma, el proceso legal es que ustedes van a presentarse como refugiados y esta es la forma, esta es la manera. Porque ellos decían, no, si somos refugiados, ok, esta es la manera. Ya ahí van a decir si calificas o no, pero a lo menos es la única esperanza que tienen. Exacto. Yeah. Exacto. Hay muchas historias, podría seguir narrando, Wow. contando. Y esto fue solamente una experiencia de un día que estuvieron ahí, ¿no? De un día. ¿Te imaginas todos los días Todos que los va días. llegando Y personas? los que fueron el año pasado me dijeron, no, pastor, ahora esto está bien arreglado. El año pasado no había nada, literalmente eran puras tiendas y la gente estaba literalmente a la intemperie. Wow. Es increíble, pero hay todo un negocio detrás de todo esto. Cuando llega la gente ahí, hay tienditas que... Hay personas, que tienen su casita ahí medio mal hecha, pero su casita, y sacan 2, 3 extensiones eléctricas y les cobran $1 por 1 hora de estar cargando su celular. Ay, Señor. Hay otro que tiene un aparato de Wi-Fi, ¿ok? Y es alguien que literalmente hizo una casita de la nada, de puro cartón, y les dice $1 por 1 hora de conectarse al Wi-Fi. Y no sé cómo le hace, no sé cómo funciona, pero la gente ve ahí, está con su celular ahí conectándose para llamarle a la familia. Ya pasé. Y luego hay otra pequeña tiendita donde es de la Western Union, donde les mandan dinero. O sea, hay todo negocio montado, hay restaurantes, hay lugares de ropa. Pero yo creo que por una parte está bien, ¿no? Porque pues sí, son servicios que necesitan. Y si no tuviesen esas facilidades, ¿cómo le van a hacer para cargar su teléfono, comunicarse con su familia, que su familia les mande dinero para continuar el viaje? Y muchos no tienen eso, porque muchos me decían, présteme su celular. Y por supuesto, no lo hice porque antes de hacer el viaje tuvimos una preparación de otros que ya han ido y nos advirtieron de ciertas cosas que no debemos hacer. No prestes tu teléfono. Porque, ¿y qué pasa si lo prestas? Pues tú no sabes quién es el que te lo está pidiendo. Hay gente que tiene la capacidad de vaciar tu cuenta de banco, por ejemplo. Porque no sabes quién es. La multitud. No sabes quién es. Ya, sobre todo había muchos hombres que decían, préstame tu celular, no tengo que comunicarme. Otros no tenían dinero, ahí estaban estancados. Otros necesitaban ayuda con el gobierno de Panamá porque no entendían lo que estaba pasando. Es que la gente viene tan traumada que aunque los soldados no son buenos para explicar. Mira, cuando llegas donde están los soldados, no sé si has visto las películas de Hollywood de la guerra, entras a una tienda de campaña que está conectada con satélites, que tiene computadoras, pantallas, o sea, se ve como, wow, una tecnología increíble, ¿no? En medio de la selva. Y es que el gobierno de Panamá tiene un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos que en cuanto la gente presenta su pasaporte y presenta una foto, inmediatamente ahí en la pantalla sale todo su récord. Sale todo su récord, ¿no? Conectado al Interpol y todo eso. Y a muchos por eso los deportan de ahí directamente, no los dejan seguir. Pero muchas, sobre todo las mujeres,
pues, ¿dónde está mi esposo? ¿Dónde está mi esposo? Y los soldados no les daban. En una ocasión... No les dan información. No les dan información. No, ya lo llevamos a otro lugar. En una ocasión, el abogado de migración de allá de Texas, me parece que Carlos, no me acuerdo quién, y yo, se nos juntaron como 3 de esas esposas que querían saber de sus esposos. Y si ya hemos ido, tenemos 3 días, no sabemos qué hacer. Una de ellas era una muchachita que apenas había cumplido 19 años. Se había juntado con este joven y los dos estaban viajando porque supuestamente su mamá vivía en Colorado. Y bueno, nos contó unas historias también de terror en su país, pero bueno, eso es lo que te quiero decir, es que les tratamos de ayudar a hablar con los soldados porque como que nos respetaban a nosotros, sobre todo y sabían que éramos pastores. Okay. Íbamos y les decíamos, mire, nosotros somos de este grupo. Queremos saber. Estamos ayudando y estas personas nos están diciendo que no saben de su familia, si por favor les puede ayudar, y como que ya les hacían un poco de caso cuando veían que nosotros interveníamos. Muchas de ellas no saben ni qué. ¿Qué pasó con ella? ¿Qué pasó? Esta muchacha, ella era, me parece que de Venezuela, pero había estado viviendo en Ecuador. Y el novio era de Cuba, creo. Ya recuerdo, es que fueron tantas historias, pero esta muchacha creo que fue así. Y dice, y si a él lo deportaron, él lo van a mandar a Cuba. Y si a ella la deportan, o sea, ella se deporta sola, porque hay esa opción. Va y le dice al gobierno de Panamá, ok, ya no quiero seguir. Y literalmente los deportan y los mandan a su país de origen. Y si yo no quiero hacer eso, porque si ya lo deportaron, está en Cuba, ya me van a mandar a Ecuador. Y pues... ¿cómo nos vemos? ¿Cómo nos volvemos a reunir? Yo voy a seguir, lo que había decidido era seguir adelante, básicamente. Exacto. Pero bueno. Bueno, qué terrible de veras. ¿Y cómo viste la mano de Dios moviéndose en todo esto? ¿Qué es lo que estaban ustedes haciendo ahí con el equipo de pastores? ¿Qué es lo que estaban ustedes proveyendo? Nosotros nos organizamos como dos días antes en equipos. Algunos iban a encargar, que al final ayudamos de todo. Pero el punto era que al principio, es que imagínate que de pronto quieres servir. En ese momento había como 800 personas ahí en el campamento, 900, es lo que nos dijeron, ¿no? O no sé, pero había mucha gente. A pesar de que no llegó tantos, pero había de otros días, etcétera, etcétera. El punto es que queríamos ayudar en un área, pero la gente se amontonaba, veíamos que necesitaban ayuda, nos pedían ayuda y corríamos a ayudar. Pero yo me enlisté en el grupo de oración. A mí me gusta orar. A ti te tocó orar por las personas. Yo dije, yo quiero ir a orar por la gente y hablarles del amor de Dios. Y otros estaban dándoles ropa, zapatos, otros comida. Estaban con los niños, otros estaban en el área de los doctores, otros estaban con zapatos, etcétera, y así. Que fue lo que llevamos. Y que habíamos preparado como unos pequeños kits con jabón, papel de bolsas baño, cepillo de dientes, cosas de higiene personal que les habíamos preparado y zapatos. Al principio le decíamos a la gente, porque hay mucha gente descalza, porque han perdido todo, ¿no? Sí, con los pies todos destruidos. Hay unas escenas terribles de gente. Yo vi un señor con un pie todo sacado para un lado así, medio se lo habían enderezado, le pusieron unos palos de la selva, unas ramas, amarrado con un pedazo de tela. Ella andaba caminando ahí con toda la gente. Y era terrible, como... terrible. Bueno, pero el punto yo dije, yo quiero orar por la gente porque eso es lo que me gusta hacer. La gran ¿Cómo miraste el mover de Dios en medio de todas esas personas? Porque vienen de todo tipo de religiones, pero una de las cosas que me llamó mucho la atención que tú estabas compartiendo es de que la mayoría de ellos son cristianos. La mayoría son cristianos. Los que vienen son cristianos. De acuerdo a las estadísticas que escuché yo de que las diferentes fundaciones, diferentes grupos con los cuales nos asociamos, fuimos a diferentes lugares en los de otros días, las estadísticas dicen que el 60% de esos emigrantes son cristianos. Wow. Son evangélicos que vienen de Cuba, de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de los diferentes países. Amén. Son nuestros hermanos en Cristo, como así le decimos nosotros, ¿no? ¿Qué fue lo que vi que Dios hizo? La primera cosa es que vi que no hubo nadie que se negó a que yo orara con ellos. Nadie. Oré por budistas, oré por no sé qué eran porque no les preguntaba. Oré por católicos, oré por gente que, claro, es obvio que eran cristianos. Me decían, amén, hermano, amén, hermano. Cuando oraba con ellos, así me decían, amén, hermano, amén. Es obvio, ese es el lenguaje evangélico. Y se veía, porque incluso en sus celulares
estaban escuchando música, ya andaban con su música cristiana, como Ujú. una manera de escapar de su realidad en ese dolor, momento, de su dolor realmente. Incluso algunos soldados son cristianos también, porque nos Guau. pedían, antes de que se vayan, oren por nosotros. ¿En serio? Ya, y juntaron a Oh, todos los gloria a soldados y los rodearon y Dios. estuvieron orando, bendiciéndolos, porque muchos de ellos decía, para nosotros es bien terrible esto. Nos vamos todos traumados porque De ellos estar tienen viendo que lidiar con todo cada esto todos los días. persona. Y Wow. bueno, eso veíamos incluso gente que ni entendía. Yo pienso, aunque lo traducían al español e inglés, mayormente la música, Ujú. a ver, que estaban cantando en español, estaban cantando en inglés, pero la gente estaba ahí. Ahora, la gente que yo traté personalmente, primero todos estaban abiertos a compartirme sus historias y estuvieron dispuestos a escuchar sobre el Dios que ama al emigrante, ¿no? Amén, Y hablar amén. sobre que Dios estaba Está ahí con interesado y que ellos estaba con y déjame ellos. orar para que tú puedas conocerle más, para que te Amén, acerques, para que así tengas es. paz. Amén. Y ya, no hubo ni siquiera uno que me dijo, no, incluso Ujú. de estos muchachos de Nepal, Ujú. que fue difícil hablar con ellos porque su inglés era un poco complicado. Si yo no hablo inglés, ellos estaban peor. Realmente, a veces le decía, I'm Pero sorry, bueno, I'm Dios se sorry, encargó I don't de understand. Can tocar you su repeat? corazón. Can you speak slow? Y a veces era difícil. Incluso Ujú. cuando les dábamos zapatos, me Ujú. decían su número Ujú. y decía, ¿Qué dice? I'm sorry, ¿cuál es tu número? Y ellos se desesperaron y me hacían los números en el aire, así Ah. que adivinara. Y sobre todo las mujeres se desesperaban porque No les traían un papel mejor. no había nada. Estábamos en la mera de la selva. Sí, Era, sí, sí. Y me acuerdo una señora le dijo, volteate, y en su espalda hizo un número. Es para que supiera. Oh, O sea, la gente se wow. vuelve creativa. Pero aún con esta gente de Nepal, Ujú. Cuando oraste, ¿qué primero pasó? los escuché. Cuéntenme sus historias. ¿Cómo les puedo ayudar? Ellos pensaban, no, pues aquí son puros cristianos, esto es para los cristianos, nosotros somos budistas. Y no se atrevían a acercarse porque pensaban que era solo para los creyentes, ¿no? Lo que Para ustedes iban a lo dar. que estábamos Oh, regalando. wow. Y le dije, no. Es para Ustedes, todos. no importa de qué parte del mundo, no importa de qué religión tengan, estamos aquí para ustedes. Amén. Vayan y agarren lo que necesiten. Amén, Y gloria vayan a Dios. rápido porque se va a acabar, porque ya no hay más, no traemos tanto así. Y ellos estaban como sorprendidos y les dije, miren, yo soy cristiano, yo represento, mi fe es cristiana, yo creo en Jesús, yo tengo una relación personal con Él, yo creo que Él es el Dios. Y eso es lo que quiero compartirles. Estamos aquí, todo este grupo que ustedes ven de camisas azules, porque Dios nos ha enseñado a amar a nuestro prójimo. Y nuestra manera de servir a Dios es sirviéndolos a ustedes y demostrarles que Dios les ama. Amén. Y estamos aquí por ustedes. Y muchos de ellos se quedaron como, ¿what? Como, No entendían. Fueron no tocados. se esperaban. Ajá. Y luego después les dije, ok, yo no sé dónde están en su peregrinaje espiritual de conocer a Dios, pero no importa. Me dejan orar. Y si pueden, repitan esta oración conmigo. Wow. Cierren sus ojos ahí donde están. Ay, eso fue algo impactante. Wow. Se quitaron su gorra, fíjate. No sé, como Wow. respeto, no sé, uno o dos de ellos. Estaba una muchacha así parada enfrente que al principio tenía una risa como que y de incredulidad. Ujú. Pero entonces se agachó. Otro que estaba acá inmediatamente, se puso en una posición como de que iba a orar en su estilo o lo que Ujú. sea. Ujú. Pero todos estaban orando conmigo. Gloria a Dios. Para mí eso fue algo. Dije, La mano Señor, de Dios moviéndose. yo sentía, ¿no? Señor, me trajiste de Estados Unidos, estos los Ujú. trajiste desde allá, desde el otro lado del mundo y nos juntaste aquí en este momento porque tú los amas a esta Amén, gente. amén. So, Dios hizo cosas tremendas, Tremendo, poderosas. gloria a Yo, Dios. esa parte fue la parte, hablar con la gente y orar con la gente, ¿Lo que más te impactó? lo que más me impactó del viaje, aparte de todas las historias y todo. Amén, gloria a Dios, tremendo. Bueno, para concluir este viaje misionero, ¿qué podemos hacer como iglesia? ¿Qué podemos hacer ya que sabemos qué es lo que está pasando allá en la frontera de Panamá? ¿Qué podemos hacer? La primera cosa es que a veces nosotros como iglesia somos fácil para condenar a la gente cuando no estamos en su situación. Cuando vienen Ya. inmigrantes. Y
incluso yo, por ejemplo, no sé si hace 1 año, 2 años, veía que un grupo de migrantes, porque yo vivo en Estados Unidos, yo entiendo la política de acá, yo veía que se pasaban a la fuerza y que ponían unas púas y ellos levantaban las púas y se metían 100 o 20 o lo que sea. Y yo en mi mente decía, eso no ayuda. Eso va en su contra. Eso deberían de ser más... yo estoy confesando lo que yo pensaba. Eso perjudica a su causa, a que sean vistos aquí que bien. sean más rechazados. Ya, por lo que hacen. Exacto. Pero habiendo vivido lo que viví, Vienen desesperados. si yo fuera ellos, yo haría exactamente lo mismo. Exacto. Eso es lo que uno a veces no entiende cuando vemos personas ahí en la frontera queriendo cruzar, porque ya han pasado todas estas tragedias, todo curso de venir hasta allí, ¿no? Y no nomás eso, yo era bien claro con ellos, sobre todo yo veía a las mamás con sus muchachitas de 14, 15 años, ay, Señor. Y yo decía, señora, cuide mucho a sus hijas. Porque yo sé que de alguna manera las mujeres, yo he visto en esto, son las que sufren más. Cuide mucho a sus hijas. Y yo no conozco mucho cómo es la iglesia o la gente en Costa Rica, Salvador, Guatemala. Pero yo les decía, miren, cuando lleguen a México, cuando lleguen a Tapachula, porque es donde cruzan, no se les despeguen ni por nada de sus hijas. Tenga mucho cuidado en México. Porque en esa ciudad donde ustedes van a entrar, hay muchos blancos, tratantes de blancas, o sea, personas que toman a mujeres y después las prostituyen, etcétera, etcétera, y se las roban por eso. Y yo sé, muchas se les ha pasado eso, sobre todo gente que viene de otros países, que entran a México. Yo les advertía de México porque eso es lo que yo conozco. Amén. O sea, todo ese proceso es un proceso terrible. Llegar hasta acá... Pues están desesperados queriendo entrar a como dé lugar, ¿no? Exacto. Yo digo, probablemente si yo viniera con ese grupo y hubiera vivido lo que vi, yo haría exactamente lo mismo. Aunque ellos no entienden que eso realmente perjudica a ellos. Pero es la reacción al sufrir tanto. A algunos les toma 3 meses. Ya 3 meses les toma entrar. caminando y en medio de diferentes transportes. Y ya estar ahí, pues es nomás cruzar. Es como que tan... desesperados. Exacto. Sí, cierto, uno es eso. Yo primero le diría a ¿qué aprendemos los cristianos? A no condenar a la gente. No condenarlos. O sea, porque no hemos vivido... de todo ahí. Jesús nos enseña la actitud correcta. Dice, Él vio las multitudes. Y las amó. Y tuvo compasión de ellas. La palabra compasión significa que en sus entrañas se removieron como un dolor profundo, ¿no? Al ver a las multitudes y al verlas como ovejas sin pastor. Y yo dije dentro de mí, cuando yo estaba allá en Panamá, bueno, Jesús no está aquí físicamente, pero sí está, aquí estamos nosotros. Y yo tengo que hacer como Jesús. Demostrar el amor de Dios. Exacto, demostrar el amor de Dios en la gente y tratar de ponerse en los zapatos de otros en lo más que uno pueda. Exacto. La otra cosa es recordar que tenemos un mandato bíblico. Jesús dice en Mateo 25, 35 y 36, tuve hambre y me diste de comer. Y dice, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero o extranjero emigrante y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste, y decía en la cárcel y viniste a mí. Independientemente de la política o de las leyes de algún país, nosotros pertenecemos a un reino que es diferente. Tenemos otras leyes, tenemos otros valores. Y al final del día, cuando nosotros lleguemos delante de Dios, esa va a ser la pregunta al final del tiempo. Cuando Dios establezca su reino, le va a preguntar a la iglesia, le va a decir si hicimos estas cosas. Solo les quiero recordar eso. También les quiero decir que en la ley del Antiguo Testamento, y quiero usar 2 ejemplos, uno del Nuevo y uno del Antiguo Testamento, Dios le recuerda al pueblo de Israel y les dio una ley. Esta era parte de la ley del pueblo de Dios. Dice así, Levítico 19:34, como a uno nacido entre vosotros o como un ciudadano de vosotros, así vas a recibir al extranjero que mora entre vosotros. Lo amarás como a ti mismo. Porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto, yo, Jehová vuestro Dios. Wow.
O sea, yo estoy ordenándoles. Otras palabras está Una diciendo. orden, Es una un orden. mandamiento. Son estas palabras de las Sagradas Escrituras son un llamado, número uno, a la misericordia. Son un llamado a abrir nuestros corazones. Son un llamado a extender las manos hacia aquellos que huyen de la muerte, la miseria y la violencia. Mi oración no es solamente para que Dios bendiga a esta gente que viene en este caminar, pero mi oración es por nosotros, que somos la iglesia. Esta oración es por mí, por todos aquellos que seguimos a Jesús, para que seamos un instrumento de ayuda y un instrumento de amor en sus manos. El sufrimiento que yo vi en el paso del Darién nunca se va a borrar de mi mente. Siempre lo llevaré hasta que me muera. Pero también nunca olvidaré los momentos de fe increíble de las personas que yo vi ahí. A mí me impactó la iglesia de Latinoamérica, a lo menos las iglesias que yo traté, la iglesia evangélica, la católica, la bautista, que con nada hacen mucho. Yo me di cuenta de estos pastores que les di dinero de nuestra iglesia, que ellos están todos los días viendo los milagros de Cristo, que con 5, ¿cuántos? 3 panes y 5, 2 peces, 5 panes, alimentan multitudes. Ellos ven ese milagro cada semana, cada día en sus vidas. Esa es la fe que yo vi de la gente allá. Eso nunca se borrará de mi mente, pero también yo quiero decirles que hay esperanza. ¿Por qué? Porque creemos en un Dios que está a favor. La Biblia claramente nos enseña, está a favor del pobre, del necesitado, del quebrantado, del que tiene necesidad, del emigrante, de aquella persona que no tiene esperanza, cualquiera que sea. No solamente la gente que viene de otros países, pero los que están en este país. No solamente la gente pobre económicamente, hay gente pobre moralmente. Hay gente pobre de relaciones. No tienen amigos, están solos. Hay gente que no tiene esperanza, al grado tal que buscan refugio en las drogas y muchas cosas. Dios tiene igual misericordia. No hay diferencia. Para mí no hay una distinción entre una y la otra. Oremos como iglesia. Amén. Para que seamos sus manos y seamos los pies vivos de Cristo en este mundo que está herido por el pecado y la maldad. Esa es mi intención detrás de todo esto. No sé si hay alguna cosa más que tú quieras compartir, Amparo. Yo creo que una de las cosas que como iglesia debemos estar conscientes y lo más que podemos hacer es orar por todas esas personas de veras que salen huyendo de sus países por razones justificadas, ¿verdad? Que vienen querer pues sacar adelante a su familia. ¿Y qué podemos hacer como iglesia? Una, orar. Y yo creo que otra, también una de las cosas que nosotros habíamos estado hablando durante todo este tiempo, que ya sabemos la gran necesidad que hay, apoyar a estas iglesias, a estos ministerios que están ahí en Panamá, ¿verdad? Mandándoles, no podemos mandar ropa, no podemos mandar zapatos, pero podemos mandar dinero para que ellos puedan comprar y suplir estas necesidades a todas estas personas. Sí podemos hacer algo y marcar la diferencia en la vida de estas personas, orando y ayudando con lo que Dios nos ha bendecido a cada uno de nosotros. Bueno, esto es un poco de mi experiencia que quería contar y ojalá que esto pueda llegar a tu corazón y te sea de ayuda en tu caminar con Cristo, como todas las cosas que siempre compartimos a través de las redes sociales. Bueno, que Dios les bendiga nuevamente. Así es, que Dios les bendiga.